Buenas noches, familia dominicana, gracias. Gracias por hacernos parte de sus hogares en este día de hoy. Esta mesa está alborotada, claro, está Marta Beato en la mesa. Donde está Marta Beato hay vida, hay alegría, hay fiesta. Que siga la fiesta, así se llama su libro, cómprelo. ¿Qué tal, Camila? Hola, Diana, bien. ¿Cómo estás? Hola, hola, chicas, ¿cómo están? Muy bien, feliz de estar con ustedes aquí. Sí, tú sabes que Edwin decía, ¿cómo debemos criar para que nuestros hijos sean saludables y todo esto? ¿Cuántas veces hemos escuchado y leído textos y textos, sobre todo en los últimos 30 años, de cómo se debe criar, etcétera? Pero realmente de lo que vamos a hablar hoy es de lo que hacemos para criar equivocadamente. Es decir, lo que se llama una crianza tóxica. Cuando los padres tienen problemas, hay muchas formas y hay muchos tipos de familia. No vamos a acusar a ningún padre, vamos a tratar de orientar para que se den cuenta muchas veces de sus actitudes hacia sus hijos, desde padres sobreprotectores o padres narcisistas o controladores o aquellos que quieren perpetuarse ellos mismos en sus hijos y todos los problemas. Bueno, yo nada más escuchando y leyendo sobre este tema me acordé de la mamá de Johnny Depp. Ay, sí, cuando su hermana decía en el testimonio que dio en la audiencia también cómo era su mamá, cómo abusaba de su papá y el daño que él hizo a los hijos. Ese tipo de padres o madres, sobre todo las madres, podríamos decir, porque nosotras somos las que tenemos el vínculo más estrecho debido a la crianza, a la lactancia, al apego que desarrollamos con nuestras criaturas. Nos sentimos como que es nuestra responsabilidad esa crianza y muchas veces hacemos mucho daño sin darnos cuenta, voluntaria o involuntariamente, pero generalmente involuntariamente, porque venimos arrastrando cosas nosotros mismos. Y hay muchos padres, mismo, que vienen arrastrando lo que ellos vieron en sus padres y así mismo crían a sus hijos y le van causando infelicidad y una vida que al final, en su vida adulta, arrastran también esos problemas. Que tú ves a esa gente rara y tú dices, ¿qué le pasa a toda esta gente rara? Y no saben los traumas que le causaron sus padres. Johnny Depp, ¿de dónde vienen todas las adicciones y sentirse infeliz cuando está sobrio? Claro, un niño que todo el tiempo la madre le hablaba mal, lo golpeaba, lo criticaba, que tenía miedo, que se escondía. Así tú creces, imagínate en qué te conviertes. Pero hablando de adultos no funcionales. Un tema interesantísimo, sí, un tema interesantísimo que vamos a tratar con los profesionales en la mesa, pero que también en el día de hoy hay unos cuantos temas que debemos comentar. Corales y corales, nos vamos con la Diana, adelante. Bueno, antes de entrar, María Cela, en el tema de la acusación de la operación Coral, que ya fue presentada en el día de ayer, empezó el proceso ya en el día de ayer con esa acusación, es importante comentar también el comunicado que ha emitido hoy la Sociedad Dominicana de Infectología, que le está pidiendo al gobierno retomar el uso de mascarillas en instituciones públicas y privadas. Dicen también que se debe reforzar el programa de vacunación porque la inmunización ha logrado reducir las complicaciones del COVID y mantener el abastecimiento de medicamentos. Pero reseñan también en ese comunicado el hecho de que hay reportes frecuentes de contagios en los centros educativos que están obligando a aislar a un gran número de estudiantes. Y en un momento en que el país, digamos que ha recobrado prácticamente la normalidad ya, este comunicado hay que ver qué nivel de caso le hace el gobierno dominicano, porque la advertencia de la Asociación de Infectología es porque están viendo un repunte en los casos de COVID. Lo interesante sería saber también cuál es el repunte en los casos de hospitalización y de morbilidad, porque que si hay COVID como Omicron, que todos sabemos qué tipo de efectos tiene en el organismo, porque ya lo hemos experimentado la humanidad completa en los últimos meses y es precisamente lo que permitió que se liberaran todas las restricciones. Lo que hay que saber es que si estos casos de COVID ahora en niños, en jóvenes o en personas adultas o lo que sea, han aumentado la hospitalización y la morbilidad, porque eso sí que es preocupante. Y si estamos todos vacunados y tenemos una variante de COVID que es muchísimo más débil, que es la que está terminando con esta pandemia, porque ya no es pandemia prácticamente, es decir, hay en todas partes del mundo, pero
¿Cuántos son los niveles de morbilidad y de hospitalización y de cuidado intensivo que hay ahora mismo en el mundo entero producto del Omicron? Eso es lo científico, para tomar una decisión que afecta a la salud mental de las personas, porque la gente no se da cuenta. Señores, es muy grave en la consecuencia en la salud mental de la gente que ha tenido esta pandemia en estos 2 años de confinamiento, semiconfinamiento, alejamiento de nuestros seres queridos, no poder estar con ellos, tener miedo, terror de una persona que esté al lado nuestro y que no tenga una mascarilla, hacer ejercicios o al aire libre con una mascarilla. Todo esto hay que contemplarlo. No estoy criticando a los médicos, agradecemos muchísimo a los infectólogos que nos dieron la mano, conocemos su nivel de preocupación, pero ellos tienen sus temas de los que preocuparse y yo creo que tenemos que ahora mismo hacer primar el sentido común. El sentido común. Pero fíjate que creo que hay una recomendación muy importante que hace la Sociedad de Infectología, que es el tema de retomar la vacunación. Porque si bien la vacunación arrancó muy bien en República Dominicana, todo el mundo sabe que se ralentizó, que los últimos meses los centros de vacunación estaban prácticamente vacíos, que hoy con 2 dosis hay 5.9 millones de dominicanos, lo que quiere decir que todavía quedan varios millones de dominicanos que no tienen la segunda dosis o que simplemente no se han vacunado, que no se han puesto ni la primera. Eso sí que es un error. Ojalá que no haya una nueva cepa. Yo no creo que venga una nueva cepa más viral o más perjudicial al organismo que lo que pudo haber sido alfa, beta, delta y el abecedario griego. Pero mientras tanto, la vacunación no nos hace daño. La vacunación, yo por lo menos tengo mis 4 vacunas y me siento muy tranquila y yo he tenido la gripe y la gripe puede ser o la gripe porque es la influenza, no. He tenido catarro, un resfriado, puede ser peor o puede ser mejor. Pero, señores, si es algo que nos va a llevar al hospital como en el pasado, que desconocemos cómo opera, que vamos descubriéndolo poco a poco, que no tenemos medicamento para combatirlo, que no tenemos ni siquiera vacunas para protegernos, entonces vamos a preocuparnos. Si no, por favor, yo creo que le tenemos que bajar un poquito a la alarma, porque la gente desconfía de las alarmas que no están bien fundamentadas. Y tienen toda la razón. Y perdónenme con todo mi respeto, mi cariño y mi admiración, porque saben, porque tengo muchos amigos infectólogos, pero yo creo que hay que sopesar lo que se está diciendo y poner en una balanza. Lo más importante no es que nos contagiemos de una gripe, es qué daño hace esa gripe y si estamos protegidos y tenemos los recursos y herramientas para protegernos de la misma o no. Claro que las personas vulnerables, las personas muy mayores, las personas con un sistema inmunológico muy deprimido deben protegerse en estos tiempos usando su mascarilla. Pero para toda la población, para personas jóvenes que vuelvan otra vez a imponer esas medidas que nos van a terminar volviendo locos, que a mucha gente ya le ha hecho mucho daño todo esto, eso hay que pensarlo. Bueno, Diana, introduces el tema de Coral 5G porque hay muy poquito tiempo. Creo que lo más 3 importante minutos es... Mira, ayer se presentó ya, se inició formalmente ya el proceso con la acusación del Ministerio Público para esta operación Coral. Recuerden que se fundieron tanto el Coral como el Coral 5G y ahora son cerca de una treintena de personas las que están acusadas de pertenecer a este esquema, unas 18 empresas también, compañías constituidas como parte de este entramado, esta supuesta red de corrupción que según el Ministerio Público operaba de una forma piramidal, en el que las cabezas eran Adán Cáceres, Juan Carlos Torres Robiú y Rafael Núñez de Asa. Y han descrito cómo se daban las operaciones en cada una de las instituciones y las personas que participaban, pero lo hacen de una manera, digamos que muy didáctica, la acusación de la operación Coral, porque tiene los gráficos de cómo están conectados cada uno de los imputados y las instituciones a las que pertenecen. Ustedes recuerdan que también hace apenas un par de semanas salió esa auditoría de la Cámara de Cuentas sobre cómo se manejaban esos fondos en el CESTUR y cómo están sin justificar cientos de millones de pesos en el CESTUR que se pagaban supuestamente por nómina, pero de lo cual no hay ninguna constancia. Y el Ministerio Público ha dicho que este esquema trabajaba con cabezas recolectoras, que eran las personas que escogían a los militares, los salían a buscar, los reclutaban,
los militares que ellos iban a integrar en nómina, y esos militares recibían sueldos que podían ir desde los 10,000 hasta los 70,000 pesos y tenían que dejarlo prácticamente todo. Apenas se llevaban 2,000 pesos de ese salario. Exactamente, los prestanombres. Pero ese es solo uno de los esquemas de corrupción, porque en el expediente, en la acusación, se describen una serie de esquemas de corrupción con contratos amañados, con licitaciones amañadas, con una cantidad de operaciones que no tienen soporte monetario, y el Ministerio Público además cuenta en esta acusación con la colaboración o la delación de varios de los que participaron, incluyendo empresarios que se prestaron y prestaron sus empresas para estas operaciones y que hasta devolvieron el dinero. Bueno, se habla de 4,000 y pico de millones. 4.500 millones de pesos, pero yo creo que una parte muy importante que hace el PEPCA y lo pone en el expediente es que estas entidades se aprovecharon de su cercanía con el presidente de la República para hacer este esquema, y lo pone así: este entramado criminal, aprovechando sus funciones, su cercanía y apoyo irrestricto del principal ejecutivo del país, cometió una serie de acciones que se subsumen en tipos penales graves y que precisaremos en el detalle de la presente acusación. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Que el presidente apoyaba todas esas acciones? Eso lo dijiste tú, ¿no? Delictivas. No, que todo esto empezó, que todo ese esquema empezó en el 2012 cuando Danilo Medina asumió. Porque fue cuando ellos asumieron el poder, que entraron dentro de los anillos de poder. Ahora, la pregunta es, porque que el Ministerio Público no da el dulcito, el caramelito y después no pasa nada. O sea, ya no es la primera vez que menciona al expresidente Danilo Medina dentro de los expedientes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el presidente estaba consciente de lo que estaban haciendo y los protegía, y por eso ellos seguían desarrollando más esquemas de corrupción. De esa manera sí no lo dice la acusación, pero sí que se valieron de las influencias que le daba estar en el poder para asumir este esquema de corrupción. Y especifica cómo empezaron a trabajar, por ejemplo, cómo el Adán Cáceres empezó a trabajar con el presidente Danilo Medina y cómo el esquema de corrupción empezó prácticamente desde que él asumió el cargo en el CUSE. Figura incluso los beneficios que le daban a la compañía del candidato presidencial Gonzalo Castillo. Sí, que es parte también de esta cosa. Señora, hay muchísima gente que tiene que responder y no los hemos visto. Yo espero de verdad que los próximos 2 años, esto es un juicio preliminar para ver si esto va a juicio de fondo, y así en cada una de las operaciones. Entonces estaremos hasta que yo tenga nietos, pero esperemos que sea lo que falta los todavía. Procesos judiciales son así. Los Primero hay que presentar la acusación. Ya lo sé, pero es que se dejó acumular demasiada corrupción. Es que ese es el problema. Demasiados actos de corrupción acumulados, demasiados años, y los que faltan por allá atrás. Señores, hacemos una pausa e empezamos con o mejor nos vamos con el informe. Vámonos con el informe. Recuerden lo que estábamos hablando al principio, pues ese es el tema de nuestra mesa de hoy. Inmediatamente presentaremos a nuestros colaboradores en la mesa, no se la puede perder. Adelante.